De inmediato continuamos con la segunda exposición titulada Principios que rigen al Sistema de Estadística Nacional, a cargo de la señora Floribel Méndez. La señora Floribel es la gerente de INE Costa Rica, es estadística con énfasis en administración, fue coordinadora de estadísticas económicas y luego de estadísticas continuas, de ahí pasó a la gerencia. Recientemente lideró una reforma que dio paso a la nueva ley 9694, donde se declara de interés público la actividad estadística y se dota de nuevos recursos a la institución. Este logro significó la aprobación del Comité de Estadísticas, que permitió al país la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD. Adelante, señora Floribel. Bueno, muchas gracias por el espacio y un placer compartir este panel tanto con Misotti como con Federico, que son personas con gran experiencia en todo lo que tiene que ver con la producción de las estadísticas oficiales de nuestros países. Voy a permitirme compartir la presentación, denme unos minutos. Bueno, primero quiero disculparme, estoy resfriada, entonces la voz a veces no me sale tan bien. Como mencionaba Doris, me toca presentar los principios que rigen el sistema de estadística nacional en Costa Rica. Y para ello vamos a abordar los siguientes aspectos, o estaremos hablando de los siguientes aspectos. Uno tiene que ver con los hitos históricos que tienen que ver con el Sistema Estadístico Nacional y su marco legal, los propósitos de crear un Sistema Estadístico Nacional, su conformación, su funcionamiento, los principios que rigen el sistema, la obligación de suministrar información para la generación de las estadísticas oficiales, la confidencialidad de los datos que se obtienen para poder elaborar las estadísticas oficiales y normas y procedimientos que se han elaborado para fortalecer el resguardo de la información que se obtiene para generar las estadísticas oficiales. Estos son aspectos que nos permiten ir viendo desde una forma más general hasta la más específica de cómo se hace la protección o el contexto en el cual se protegen todos aquellos datos que se obtienen para la generación de las estadísticas. Vamos a ver. En cuanto a los hitos históricos, en realidad la producción estadística en Costa Rica se da desde hace más de 100 años. Aquí quisiera mencionar dos momentos importantes. Uno fue en 1998, cuando se aprueba la ley 7839, que es en la ley donde se establece por primera vez el Sistema de Estadística Nacional. Desde ese momento se tiene la visión de que el país necesita un sistema que permita coordinar y articular la producción de las estadísticas oficiales. Luego, en el 2019, y un poco lo que comentaba Doris, con todo este proceso de adhesión a la OSD, se da una revisión del marco legal del Sistema de Estadística Nacional y se aprueba la ley 9694, que fue una ley que tuvo una reforma integral, donde se incorporan una serie de buenas prácticas estadísticas que se consideraron que eran necesarias que estuvieran contempladas en el marco legal para poder hacer frente a las nuevas exigencias y demandas de información que requiere el país para que pueda producir las estadísticas necesarias para la toma de decisiones. Este ciclo lo cerramos en el 2023, donde se aprueba el reglamento de la ley 9694, que es el que nos da ese marco legal fundamental para poder producir las estadísticas oficiales. En cuanto al propósito de crear el Sistema Estadístico Nacional, quisiera mencionar estos 4 aspectos. La creación, de ahora en adelante, en vez de decir Sistema de Estadística Nacional, me voy a referir al CEN. La creación del CEN se da
por la necesidad de racionalizar y coordinar la actividad estadística, debemos de recordar que en Costa Rica tenemos un sistema de estadística nacional que es muy heterogéneo y además es muy disperso. Entonces es necesario hacer toda una articulación para maximizar los recursos, para evitar duplicidades, para estandarizar la forma en que producimos las estadísticas, por lo cual se tiene que hacer una coordinación y una articulación muy estrecha entre todas aquellas entidades que producen estadísticas. ¿Esto para qué? Esto para poder producir y divulgar las estadísticas que requiere el país, pero no es cualquier estadística. Tienen que ser estadísticas que sean fidedignas, que sean oportunas, o sea, que cumplan con ciertos estándares de calidad. ¿Para qué? Para que nos puedan reflejar la realidad costarricense y sean estadísticas veraz e integrales que nos puedan llevar a una toma de decisiones correcta de acuerdo a las necesidades que tiene el país. Por estos elementos es que se declara de interés público toda la actividad estadística. ¿Cómo está conformado el CEN? El CEN está conformado por el INEC como ente rector del Sistema Estadístico Nacional, y aquí el INEC tiene pues dos grandes funciones. Uno que es como productor de estadística, de todas aquellas estadísticas que están establecidas en el marco legal, y como rector del sistema. ¿Quiénes más conforman el Sistema Estadístico Nacional? Las instituciones de la administración pública. No es cualquier institución pública o cualquier entidad pública. Son aquellas entidades que producen estadísticas oficiales o que tienen registros administrativos que se necesitan como fuente para poder producir las estadísticas. Además, en el marco legal, personas de derecho privado pueden ser parte del Sistema Estadístico Nacional siempre y cuando produzcan estadísticas oficiales o tengan registros de información que son utilizados o que se requieren para la producción de las estadísticas. Cuando decimos que se requieren para la producción de la estadística, es en todo el proceso de la producción de esa estadística. Puede ser para análisis, puede ser para complemento, puede ser para evaluar, pero se requiere dentro del proceso de esa producción estadística esos registros, sean administrativos o registros de información. En el cuarto punto, que es el funcionamiento del Sistema de Estadística Nacional, pues tenemos estos 4 puntos. Aquí, como punto 1, tenemos las unidades administrativas y, como les decía, en Costa Rica tenemos un sistema totalmente descentralizado. De ahí la necesidad de que todas aquellas entidades que forman parte del CEN tengan una unidad administrativa o un proceso especializado de estadística que sirva de enlace con el INEC como rector del sistema para poder hacer toda esa articulación y esa coordinación de toda esa producción de las estadísticas oficiales que se hace en las diferentes entidades. Como segundo punto, el marco legal también establece 2 órganos colegiados para poder hacer toda esta articulación del sistema estadístico. En eso, el primer órgano es el Consejo Nacional Consultivo de Estadística, que es un órgano más dirigido a los usuarios de la información, y aquí tenemos representación tanto de las entidades públicas, privadas, academia, y es el que nos permite poder tener una visión de la demanda de información que como país requerimos para poder atender correctamente y dar la evidencia para formular todo lo que tiene que ver con la política pública. También tenemos un segundo órgano colegiado, que es la Comisión Interinstitucional de Estadística, que aquí está conformada por todos los productores, tanto de operaciones estadísticas como de registros administrativos que son utilizados para la producción estadística.
Aquí esta instancia es presidida por la gerencia del INEN y es fundamental porque está conformada por el primer elemento, que son las unidades administrativas, que son las que sirven de enlace y que son responsables de las diferentes estadísticas que se producen en las diferentes entidades que conforman el sistema y que nos permite tener ese espacio para hacer toda esa articulación y poder ir estandarizando la producción estadística y llevándola a niveles con ciertos estándares de calidad que están regidos por todos los recomendaciones internacionales de buenas prácticas estadísticas. Esta es una tarea laboriosa, y es un proceso que se está fortaleciendo y que día a día, pues, va a permitirle al país, pues, tener esas estadísticas, de calidad, para que se tenga la confianza y para todo lo que tiene que ver con la formulación de la política pública. Como cuarto punto, que tiene que ver con la planificación, aquí es importante tener instrumentos que guíen todo este trabajo de coordinación y producción de las estadísticas oficiales y de acuerdo al marco legal establece estos dos elementos o instrumentos, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, que se estipula con un periodo decenal, y aquí es la hoja de ruta que nos marca para estos años, está en DES 2023-2032. En estos 10 años estaremos trabajando con esta hoja de ruta donde se establecen los ejes estratégicos en los cuales se va a enfocar el fortalecimiento del sistema de estadística nacional. Luego tenemos el Plan Estadístico Nacional, que de acuerdo al marco legal nos establece que tiene que ser quinquenal y este Plan Estadístico Nacional es el que nos permite operacionalizar la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico y donde se estipulan los compromisos que se tienen por parte de las diferentes entidades del sistema en cuanto a producción, mejoramiento e incorporación de las buenas prácticas estadísticas en todo lo que es la producción estadística. En este momento, el PEN que tenemos vigente es el PEN 2023-2027. Como quinto punto, bueno, los principios que rigen el sistema estadístico nacional, de acuerdo a nuestro marco legal, tenemos 5 principios. Tenemos el principio de confidencialidad, que como ya se ha mencionado en la exposición anterior y también en los motivos de este webinar, es fundamental en lo que es la producción de las estadísticas oficiales. Este principio de confidencialidad es el que nos permite proteger la información de los datos personales, también de datos de personas jurídicas durante todo el proceso de producción estadística, desde que las entidades tienen acceso a la información personal, rige este principio de confidencialidad, que lo vamos a explicar más adelante. Perdón. Luego tenemos el principio de transparencia. El principio de transparencia es el derecho de obtener información sobre la protección de los datos y la finalidad con que se recolectan. O sea, es el derecho de saber esa información que se está recolectando, para qué es. El principio de especialidad tiene que ver con los datos recogidos para elaborar estadísticas, se destinen a los fines que justifican la necesidad de obtenerlos. Entonces, tiene que haber una coordinación entre para qué se van a utilizar estos datos, el fin que se le va a dar y la necesidad de hacer el esfuerzo por obtenerlos. La proporcionalidad, el principio de proporcionalidad tiene que ver con un equilibrio entre la cantidad de información que se solicita y la cantidad de información que se requiere. Bueno, ya para finalizar con los principios, está el principio de independencia técnica, que también es un principio fundamental. Este principio de independencia técnica
le rige tanto al INEC como todas estas unidades administrativas que producen estadísticas en las diferentes entidades del Sistema Estadístico Nacional, y esta independencia técnica tiene que ver con la escogencia de las metodologías para producir las estadísticas y la divulgación de estas estadísticas. La obligación de suministrar información con fines estadísticos. Aquí el marco legal nos establece un articulado donde define que las personas físicas o jurídicas están obligadas a suministrar información, así como también aquellas instituciones públicas del Sistema Estadístico Nacional que tienen registros administrativos y que se utilizan para la producción estadística. También el marco legal establece un articulado que tiene que ver directamente con el INEC y que dice que el INEC tendrá acceso irrestricto a los registros administrativos que se requieren para la producción estadística. Y además el articulado establece que esta información, el INEC puede tener acceso a esta información, aun aunque ésta se encuentre parada con alguna reserva. Esto, ¿por qué es importante? Como se mencionaba también anteriormente en la exposición anterior, el acceso a los registros administrativos como fuente de información para la producción de las estadísticas oficiales es fundamental. Esto no es algo que es propio del país, esto es una corriente que viene desde hace tiempo. Los países desarrollados hacen uso de los registros administrativos para generar la mayor parte de sus estadísticas oficiales. Nosotros como países en desarrollo vamos en esa misma línea. Es importante que utilicemos los registros administrativos porque es una fuente potencial que nos permite poder atender también una demanda de información cada vez más exigente. Cada vez se requiere más información, se requiere más información de una forma más oportuna, una forma más desagregada, y los registros administrativos pues tienen este potencial. De ahí la necesidad de poder tener este acceso y de que quedara en el marco legal como una disposición explícita para poder atender las necesidades que como país tenemos en cuanto a la generación de estadísticas. Y tal vez aquí señalar que también en las instancias internacionales donde se conversa sobre este tema, como es la Conferencia de Estadística de las Américas, se señala la importancia de impulsar el uso de registros administrativos y también no solamente los tradicionales, sino también fuentes no tradicionales para poder atender esa demanda de información tan grande que se tiene en este momento. En cuanto al principio de confidencialidad, como les hablaba anteriormente, tenemos también una definición explícita en nuestro marco legal. ¿Y a qué se refiere este principio de confidencialidad? Este principio de confidencialidad se refiere a la prohibición que tienen las personas de las instituciones del CEN de revelar datos que se refieran a personas físicas o jurídicas. Y además, esta prohibición no solamente es cuando las personas trabajan en la institución y tienen acceso a esta información, sino aún después de haber perdido el vínculo con la institución o la entidad respectiva. Aquí es importante recalcar que este principio de confidencialidad lo que se refiere es a eso, a la prohibición que tenemos de poder dar datos a nivel individual y con identificador. Serán objetos de protección y quedarán amparados por el principio de confidencialidad es que obtengan las instituciones del Sistema Estadístico Nacional, tanto directamente de los informantes, esto quiere decir todos aquellos datos que son atendidos o capturados por las instituciones de CEN, ya sea por encuestas, por censos o por metodologías donde se tenga una recolección directa del informante de la información que se necesita, pero también quedan amparados bajo este principio de confidencialidad todos aquellos datos que obtengamos de fuentes de registros administrativos. Creo que aquí es muy importante que esto quede claro, que este principio, esta prohibición es desde el momento en que las entidades tienen acceso a la información, sea, como dije,
obtenida directamente o por fuentes administrativas, tienen la prohibición de suministrar información individualizada. El violentar este principio de confidencialidad y esta prohibición, el marco legal, la ley 96-94, sanciona o tiene penalidades al respecto. Requisitos de intercambio de datos personales. Tal vez aquí quisiera señalar, dado la temática del webinar, es que también está normado cómo hacer este intercambio de información entre instituciones del Sistema Estadístico Nacional. O sea, tiene que ser entre entidades que pertenecen al sistema. ¿Esto para qué? Para elaborar estadísticas oficiales, y tal vez aquí menciono que la forma en que se oficializan las estadísticas oficiales es que son operaciones estadísticas que tienen que estar en el inventario de operaciones estadísticas, y además tienen que estar en el Plan Estadístico Nacional como compromiso de las instituciones de producir estas estadísticas oficiales, y no solamente de producirlas, sino de producirlas con los estándares de calidad que están establecidos en el Código de Buenas Prácticas Estadísticas y en toda la normativa que el INEC ha generado al respecto. Y también como requisito es que tengan establecidos protocolos de seguridad para preservar el principio de confidencialidad en todo el proceso de producción estadística. Normas y procedimientos. Aquí nada más ya para ir finalizando, quisiera resaltar estos instrumentos adicionales que tenemos también para en línea, no solamente el marco legal, sino también instrumentos que nos permiten llevar a la operativa y poder preservar el principio de confidencialidad en todo el proceso de producción estadística. Tenemos un manual de sistema de gestión de la calidad, que aquí es nuestro marco de referencia, donde están contempladas toda la normativa legal y la normativa técnica que se ha venido generando. También contempla todo el proceso del modelo de producción estadística, y también una autoevaluación para ver, o una evaluación de la calidad de la producción estadística que se está generando en el sistema. Como parte de este sistema de gestión de la calidad, pues también tenemos un código de buenas prácticas estadísticas, que aquí están establecidos todos esos principios necesarios para la producción estadística. Contempla tanto el marco legal que debe tener para una buena producción estadística, contempla los recursos que deben de disponerse para poder producir las estadísticas, todos esos principios de buenas prácticas a la hora de producir las estadísticas, y también establece los principios de la calidad que tiene que tener el producto que se obtiene del proceso de producción, en este caso, que las estadísticas oficiales que se generan tienen que cumplir también con ciertos principios de calidad. Este Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica pues está fundamentado en todas esas recomendaciones, tanto de la OECD, de Naciones Unidas, de la Comisión Económica de las Américas, de la CEA, donde se recopilan todas estas buenas recomendaciones internacionales y se compilan en este Código de Buenas Prácticas de Costa Rica. También tenemos el modelo de producción estadística, que es fundamental y que lo mencionaba también Miosotis en su presentación, que es el que nos da la guía, los procesos paso a paso de cómo se debe de hacer la producción estadística, desde que iniciamos con una necesidad hasta que divulgamos la información y la ponemos accesible a los usuarios. Luego tenemos el lineamiento para el intercambio de datos confidenciales, que ya les mencioné un poco en la primera anterior, pero que también es importante porque también en este lineamiento que les damos a las entidades del CEN es estipular ahí, cuando hacemos intercambio, o sea, cuál es el objetivo, para qué se ocupa esa información, cuáles son las variables que se requieren, cuáles las estadísticas que se van a generar a partir de esa información, y cuáles son ese protocolo de seguridad que se tiene para hacer el intercambio de información entre las diferentes entidades y las responsabilidades que asumen cada una. Luego tenemos el modelo de producción estadística del CEN,
y las recomendaciones para la seguridad de la información. Aquí estas recomendaciones pues, son muy importantes, pues, dado que se establece esas información desde el momento en que la entidad tiene acceso a datos personales o a datos de entidades jurídicas, el resguardo que tiene que tener de esa información desde que lo recibe a través de todo el proceso de revisión, de procesamiento, de validación, hasta llegar al proceso de divulgación, tiene que seguir una serie de recomendaciones para preservar la seguridad de la información que tuvo acceso para poder producir las estadísticas oficiales. Y por último, tenemos el protocolo para preservar el principio de confidencialidad de los datos, que lo hemos venido mencionando mucho porque es un principio fundamental en todo esto que tiene que ver con el tener acceso a los datos personales con sus respectivos identificadores para poder generar la estadística, pero también la responsabilidad de resguardar la información de una manera segura durante todo el proceso hasta la divulgación de la información. Em, con eso estaría finalizando. Muchas gracias y disculpen los inconvenientes técnicos. Muchísimas gracias, doña Floribel.